Días, queridos y queridas estudiantes de segundo medio. Vamos a comenzar con el video de retroalimentación de la ficha número 9, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Le habla la profesora Marlene Ríos, está dirigida a segundo medio y el objetivo que nos convoca hoy es poder interpretar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el origen del mundo bipolar. Es decir, que a partir de distintas fuentes ustedes puedan interpretar cuáles fueron los efectos de la Segunda Guerra Mundial y cómo dio origen a un mundo bipolar dirigido principalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora bien, recordar tener tus materiales a mano y la ficha número 9 desarrollada para poder trabajar, comparar y complementar las preguntas a continuación. La pregunta número 1 dice, teniendo en cuenta los recursos de la página 56 y 57 del libro de historia, responda. A. ¿Qué países tuvieron la mayor cantidad de víctimas durante la guerra? La tabla que se exhibe aquí, que corresponde al cuadro número 59, nos da cuenta de que los mayores países fueron la Unión Soviética, China, Alemania, Polonia, Japón y Yugoslavia. La Unión Soviética llegó a casi 26 millones de muertes. China hay un aproximado que puede ser hasta 13.5 millones. Alemania y Polonia, cada una con 6 millones de víctimas fatales. Y por último, Japón con 2.6 millones. Cabe destacar que la mayoría de las muertes corresponden a la población civil por sobre la militar, como lo demuestra la tabla. La pregunta número B dice, según el recurso 61, ¿qué diferencia hay entre el holocausto y el genocidio? Entonces, lo que uno debe hacer es leer el recurso, destacar las ideas centrales y de ahí poder sacar las conclusiones. Dice, según el recurso 61, cuando hablamos sobre el holocausto, hacemos referencia a la persecución y asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado alemán nazi, de 6 millones de judíos y colaboradores como los romaníes, polacos, rusos, comunistas, socialistas, testigos de Jehová y homosexuales. ¿Ya? Es decir, nos está diciendo que cuando hablamos del holocausto, estamos hablando de la organización sistemática por parte de la Alemania nazi para exterminar al pueblo judío dentro de sus territorios y a otros, que ellos consideraban enemigos. En cambio, cuando se habla de genocidio, hace referencia a un crimen internacional con el objetivo de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, a una etnia, a una raza o por algo religioso. Pueden ser matanzas masivas, lesiones físicas, sometimiento, impedir que puedan reproducirse y tener hijos o traslados a la fuerza. En este sentido, el genocidio se presenta como un crimen internacional que puede ser aplicado desde distintos puntos de vista y que tiene un enjuiciamiento a nivel mundial. Continuemos. La pregunta número C dice, ¿por qué se puede establecer que el recurso 60 da cuenta de un genocidio? Y podemos ver en la diapositiva el recurso 60, que es un grupo de niños judíos que están en un campo de concentración, específicamente en Auschwitz. Y esta pregunta se debe responder a la luz del concepto de genocidio trabajado en el recurso anterior. Por lo tanto, a partir de la definición entregada en la pregunta anterior, es posible observar la imagen del recurso 60 y comprender que hace referencia a un genocidio porque es un grupo de niños judíos trasladados de forma obligatoria por los alemanes a un campo de concentración como parte de su política de exterminio del pueblo judío. No discriminó a niños, ancianos, mujeres.
todos fueron utilizados y muchas veces asesinados de forma masiva con el fin de acabar con esta raza inferior, según Hitler. Por otra parte, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes fueron enjuiciados por tribunales internacionales ante aberrante acción. ¿Ya? Es decir, cuando en la pregunta anterior decíamos que tiene una connotación internacional, es aplicable a esta fotografía porque cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, todos los militares alemanes que participaron dentro de los campos de concentración van a tener una sanción de algún tribunal internacional. Ahora bien, la pregunta número 2 dice, busca una foto actual del edificio que se observa en el recurso 62 de la página 57 del libro de historia, que hoy es conocido como el Memorial de la Paz de Hiroshima por la UNESCO. Y luego responde. Acá nosotros tenemos la imagen del recurso 62 que muestra cómo quedó esa zona posterior al lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima. Y la segunda imagen hace referencia a cómo se encuentra actualmente, en donde se demuestra que el edificio, que es como símbolo, no ha sido reconstruido, sino que se encuentra igual a cómo quedó tras la explosión de la bomba. Ahora vamos a la pregunta. Dice, ¿qué piensas sobre la decisión de las autoridades japonesas de mantener el edificio tal como quedó luego de la bomba atómica? Y ahí ya es una pregunta también de reflexión, de profundización, de comprender que muchas veces hay infraestructura o objetos que pasan a tener una connotación más simbólica, ¿ya? La respuesta dice, considero que se mantiene con el objetivo de mantener la memoria viva de este hecho que marcó un antes y un después para la población de Hiroshima y del mismo Japón. ¿Qué quiere decir con que se mantenga como una memoria viva? ¿Ya? Es un símbolo que les recuerda constantemente qué es lo que ocurrió en Hiroshima, las consecuencias que tuvo para Japón participar de una guerra mundial y cómo destruyó su forma de vida y asesinó a millones de japoneses. Por otro lado, también permite estar en recuerdo de toda la población que murió producto de la bomba atómica, ya que ese lugar es considerado como la zona cero, siendo un recordatorio de la capacidad destructiva del ser humano. Como decía anteriormente, es un testigo vivo, es una memoria viva y permite recordar todas las problemáticas y el sufrimiento que vivió Japón para así tratar de evitar volver a vivir una situación parecida. La pregunta número 3 dice, a partir de la página 60 y 61 de historia, del libro de historia responde. Ahí debía leer la página 60 y 61 con las características y los recursos que tenía, porque de esa forma se pueden responder estas preguntas. La pregunta A dice, ¿qué conclusiones puedes establecer sobre la situación de posguerra en Europa, Japón y Estados Unidos? Argumenta con ejemplos de las fuentes expuestas en las páginas. Dice, Europa, a pesar de que Gran Bretaña y Francia vencieron en la guerra, quedaron totalmente destruidas, en ruinas y con una profunda crisis económica. Claramente perdieron el título de potencias, ya que ese título entró a recaer en Estados Unidos y la Unión Soviética, y eso lo podemos encontrar en el recurso 72 que sostiene que el poderío de los grandes países va a quedar frágil y para poder mantenerse van a ser gracias a Estados Unidos y la Unión Soviética. Por otro lado, Alemania quedó desmilitarizada y dividida en 4 partes, una para cada uno de los aliados: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS. Y eso se puede observar claramente en el recurso 69, que es un mapa
que muestra la división alemana con distintos números, estableciendo el sector francés, el británico, el estadounidense y el soviético, y recordando que Berlín, capital, quedó en manos de los soviéticos. Por otro lado, Japón perdió todos los territorios que había conquistado durante el siglo XIX en China y en el Océano Pacífico, y además quedó bajo la tutela de Estados Unidos, lo que significó sostener que renunciara a sus derechos de beligerancia, es decir, a su derecho de tener un ejército, de tener defensa y comenzar un proceso de democratización que sería bajo el sistema norteamericano. Eso lo podemos encontrar de forma textual en el recurso 73, que habla sobre el capítulo 2, renuncia de la guerra por parte de Japón. Por último, Estados Unidos fue uno de los grandes vencedores, pues durante el transcurso de la guerra fue el gran abastecedor de suministros de guerra, valga la redundancia, armas, tanques, balas, todo lo que se necesita para producir armas y también otros productos, principalmente alimenticios. Por ello, al finalizar, no solo vencía en el campo de batalla, sino también a partir de un modelo económico capitalista y liberalista. A partir de este triunfo de Estados Unidos, comenzaría el nuevo orden mundial en el cual se disputarían el poder no Inglaterra ni Francia, sino que Estados Unidos con la Unión Soviética. Ahora bien, la pregunta número B, que también se trabaja con las páginas 60 y 61 de su libro, dice, de acuerdo a lo aprendido, ¿qué países piensas que se vieron más afectados positiva y negativamente por los cambios de posguerra? Y dice, los países más afectados negativamente fueron Alemania, que perdió su estado quedando dividido en 4 partes, igual que su capital Berlín. Qué importante esto, que ya deja de existir Alemania, sino que ahora son partes que pertenecen a los territorios de los aliados. Perdieron todo lo que habían logrado. Otro gran perdedor fue Japón, que tuvo que cambiar su estructura feudal, que era una estructura bastante autoritaria, ante la imposición de Estados Unidos y de perder todos los territorios que había controlado en el siglo XIX. Por lo tanto, es un importantísimo retroceso porque nunca más Japón se va a ver de la misma forma. Y por último, a pesar de que fue un ganador, una de las potencias aliadas, Gran Bretaña quedó aniquilada con una profunda crisis económica, pero también perdiendo su hegemonía en el mundo producto del proceso de descolonización. Hasta principios del siglo XX, la potencia más importante dentro de todo el mundo era Gran Bretaña, porque era la potencia colonial más importante. Sin embargo, a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pierde el control del mundo, cediéndoselo en gran parte a Estados Unidos, y va a empezar un proceso de descolonización en donde va a perder los territorios que había colonizado por tanto tiempo. Y el proceso de descolonización lo veremos en una próxima ficha. Ahora, los países más afectados positivamente fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Fueron los dos grandes triunfadores y por ello, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, va a comenzar la denominada Guerra Fría, en la cual estas dos potencias se van a disputar el control del mundo. Va a significar avance en armas nucleares, conquista del espacio, entre otros aspectos, ¿ya? Y como muestran estas imágenes, a esto se le denomina mundo bipolar, porque el planeta va a quedar técnicamente dividido en dos polos. Como nosotros observamos en el mapa de la parte izquierda inferior, vamos a ver que con azul van a quedar, corresponden a todos los territorios que van a estar bajo el ala capitalista y protegidos por Estados Unidos, y todo lo que se vea de un color rojizo va a abarcar las zonas o territorios que van a ser de poderío soviético. Ahora bien,
hay zonas grises, que son territorios que son considerados de cierta forma neutrales, pero son principalmente porque son territorios que están viviendo los procesos de descolonización. África estaba colonizado por Europa y se va a comenzar a independizar, y lo mismo zonas como la India. Ahora dice, a partir de la página 62 y 63 del libro de historia responda. A. Analiza los 17 objetivos del desarrollo sostenible que plantea el recurso 75 y luego responde, ¿qué piensas al respecto? ¿Agregarías o quitarías alguno? ¿Cuál y por qué? Y aquí se pueden ver los principales principios de la ONU, que tenemos, por ejemplo, el fin de la pobreza, llegar al objetivo de que no exista hambre, preocupados por la salud y el bienestar, búsqueda de una educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicias e instituciones solidarias y alianzas para lograr los objetivos. ¿Ya? Esos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que en cuanto a quién piensan respecto, esto igual es una pregunta de reflexión y va a ver a partir de cómo ustedes respondan y argumenten esa respuesta. Dice, considero que es muy importante que una institución tan importante como la ONU y que participa en tantos países del mundo pueda plantear ciertos principios que buscan poder ayudar a sostener en los países participantes. ¿Ya? Es decir, que es un gran aporte que la ONU tenga estos 17 principios y busque la forma de orientar a los países para su logro real. Además, por temas tan atingentes en la actualidad como es el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de comunidades sostenibles. Si sacaría alguno, no sacaría ninguno de los 17 objetivos. Considero que todos son muy pertinentes con las problemáticas que existen en la actualidad. Creo que abarca todos los aspectos fundamentales para la sociedad del siglo XXI. Solo queda esperar que estos objetivos se logren aplicar a cabalidad. ¿Ya? En un momento había pensado en los derechos para la mujer, pero en verdad está la igualdad de género, que busca que tanto los hombres como las mujeres sean tratados por igual. Y la ONU tiene la UNICEF, pero aquí no está establecido el tema de los niños, principalmente la protección a los menores. Por último, la pregunta número B dice, ¿cuál es la crítica que se hace a la ONU en el recurso 76? ¿Por qué es tan complejo resolver algunas situaciones políticas en el mundo? Bueno, el recurso 76 apareció, es una columna de opinión que apareció en el periódico de la Universidad de Costa Rica, en el cual se cuestiona la eficacia de la ONU, pero principalmente del Consejo de Seguridad de la ONU, que es la imagen que se muestra en la parte inferior. El artículo plantea que no hay que desconocer el aporte de la ONU en materia de proteger y ayudar a niños, niñas, mujeres, desplazados y refugiados, con el fin de que puedan sobrevivir y salir de la grave situación en la que viven. Sin embargo, el artículo sostiene que el problema corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU, con los participantes permanentes en él, o sea, las personas que vemos ahí son representantes permanentes de los países que participan, porque sostienen que uno de los principios más importantes de la ONU es velar por el bienestar de todos y por la mantención de la paz a nivel mundial. Y al momento de tener esos participantes permanentes la capacidad de vetar ciertos actos, hace cuestionarse si en verdad velan por la paz mundial y por el cuidado de todos, o si en verdad están velando por los intereses personales o nacionales. Y pone de ejemplo el caso de Palestina, que constantemente está sufriendo bombardeo, las familias mueren, niños, muchos niños mueren,
pero el recurso de protección hacia Palestina ha sido vetado, ya que es reconocido que Estados Unidos siempre ha apoyado férreamente a Israel. Entonces, la pregunta es, ¿son intereses personales o preocupaciones mundiales? Todo ello es complejo porque ve temáticas de la política y la ONU es consultiva y no resolutiva. O sea, la ONU puede orientar a los estados, pero en ningún momento puede obligar a un estado a seguir ese principio. ¿Ya? La ONU puede venir a Chile y decirle que la ley de pesca es mala y que debe generar una nueva ley para proteger la vida submarina. Y puede entregarle ciertas directrices sobre la nueva ley, pero es el Estado chileno el que decide aplicarlo o no. Por eso es solo consultiva, no resolutiva. Espero que hayan comprendido el contenido y que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Adiós.